Tú quieres hacerte un maquillaje de ojos que sea sencillo, fácil, rápido, perfecto para principiantes y que sea en tonos neutros que tú puedas utilizar, por ejemplo, para una fiesta de noche, un evento. Bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que vas a hacer entonces es aplicar un corrector en el párpado. Esto siempre lo digo y recordemos que el corrector es necesario para que las sombras se te adhieran mejor al párpado. Si tú omites este paso, entonces las sombras se van a evaporar. Con el pasar de las horas, eso se va a perder y aparte, las sombras no van a pigmentar muy bien. Sí, van a quedar todo clarito y lo que queremos es que esos tonos queden potentes y más que son tonos neutros. Entonces aplica tu corrector y busca entonces una brochita que sea de cerdas sintéticas y difumínalo, ¿sí? Especialmente los bordes. Si no tienes una brochita, pues perfectamente puedes hacerlo con una esponja de maquillaje. Recuerda que la esponja tiene que estar húmeda y si no tienes la esponja a la mano, pues perfectamente con los dedos también puedes difuminarlo. Para hacer este maquillaje de ojos vamos a estar utilizando esta paleta de sombras de Morphe. Esta es la 35O y vamos a estar utilizando esta paleta porque tiene muchísimos tonos de marrón. O sea, es una paleta neutra muy buena porque tiene marrones desde el más clarito hasta el más oscuro con diferentes subtonos. Tiene marrones con subtonos fríos, tiene marrones con subtonos muy cálidos, naranjosos. Entonces realmente aquí vas a conseguir muchas opciones. Vas a buscar un pincel que sea plano, pero de cerdas naturales. Vas a tomar esta sombra marrón que te mostré en principio y lo que vas a hacer es aplicarla en la cuenca. Solamente aplicando, no te vayas a complicar difuminando desde un principio porque eso da mucho trabajo. Simplemente aplica primero las sombras y luego lo que vas a hacer es cambiar de pincel. Simplemente a una brocha difuminadora y lo que vas a hacer entonces es barrer los bordes. Para que luego tomes una sombra como esta que fíjate que es como un naranja pero bastante clarito, es como un color ladrillo. Por eso es que esta paleta es maravillosa porque tiene muchos tonos y puedes crear degradé. Entonces lo que vas a hacer con esta sombra es simplemente barrer el borde. Esto va a simular de que hiciste un gran trabajo, primero difuminando sombra de transición, luego de cuenca. Ya no nos compliquemos con eso, porque hoy día las paletas de sombra tienen tantos tonos que tú puedes hacerlo de esta manera y también se ve degradado, ¿ves? Entonces simplemente vas a tomar otra brocha difuminadora que también sea suelta y lo que vas a hacer es difuminar ese borde para que se vea ese degradé de sombras. Luego vas a cambiar de pincel a uno que sea plano, pero de cerdas naturales, y vas a tomar la primera sombra marrón. Esta sombra la vas a ir aplicando en todo lo que es la línea inferior de pestañas. Vamos a utilizar este tipo de pincel que es así plano, porque simula muy bien la línea de pestañas y así las sombras no se riegan tanto y no entonces cubre tanta área como todo el contorno de ojos, ¿sí? Vas a buscar ahora otra brocha plana, esta también es de cerdas naturales, y una sombra satinada. Esta paleta de la que yo estoy tomando la sombra satinada también es la 35O de Morphe, pero en la versión shimmer. Es decir, todas las 35 sombras son shimmer y son neutras. Es un espectáculo definitivamente. Estas dos paletas hacen un combo maravilloso porque una es toda mate y la otra es toda satinada. Entonces, con este pincel que es plano pero que es de cerdas sintéticas, vas a aplicar la sombra shimmer. Ahora, fíjate algo, aquí te estoy mostrando una opción de que puedes aplicarlo con un pincel, pero honestamente, si tú aplicas esta sombra con el dedo, pigmenta todavía mucho más, porque el calor corporal, el calor de los dedos hace que la sombra se funda mucho mejor. Es como si la sombra se volviese una crema y definitivamente pigmenta mucho mejor. Pero claramente si no quieres aplicarla con el dedo, pues también puedes hacerlo con una brocha sintética, ¿ok? Así que simplemente lo que vas a hacer entonces es tomar esa sombra satinada y la vas a aplicar en todo el párpado móvil. Fíjate cómo ya este maquillaje se está viendo súper glamuroso, muy bonito. Me parece honestamente que es un maquillaje bastante sencillo. Te lo estoy mostrando paso a paso para que tú lo hagas también. La idea es que te hagas tu maquillaje de ojos paso a paso, sin importar si eres principiante, para que tú puedas hacerte tu maquillaje y asistir entonces a tu fiesta de noche. O bueno, también para una fiesta de día, si vas a un bautizo, el evento que sea, este maquillaje está bien chévere porque es neutral.
no es colorido, ¿ok? Entonces, fíjate que después de haber aplicado tus sombras satinadas, vas a dar unos cuantos detalles, como por ejemplo esa unión, la unión entre la V externa, donde terminamos las sombras mate y donde comenzamos la sombra shimmer. Allí es bueno que agarres y hagas como una pequeña transición, ¿ok? Aplique sombras de más claro a más oscuro para que de esa manera se vea un degradé de maquillaje, que no se vea una línea marcada que diga, por ejemplo, aquí terminó la sombra satinada y aquí comenzó la sombra mate. No, esos son detallitos allí que definitivamente dan un acabado muy bonito. Ahora vas a buscar un delineador. Este delineador es de MAC, no es blanco blanco, sino que es un color como perlado. Sí, es un perlado y lo vas a aplicar en la línea inferior de agua. ¿Por qué? Esto lo vamos a hacer para dar una ilusión óptica de que el ojo está más abierto. Pero en la línea de agua superior sí vas a aplicar un creyón negro para que las pestañas se vean muy tupidas. Y en el caso del delineado, pues te recomiendo, como eres principiante y todavía estás pues agarrando esta onda del maquillaje de ojos, pues simplemente haz un delineado pegado a la línea de pestañas, no un delineado tan dramático, tan trabajado, solamente un delineado pegado a la línea de pestañas para que cuando apliques las pestañas postizas, pues definitivamente el trabajo se te haga mucho más fácil, aparte de que da mejor acabado. Y en el caso de las pestañas, antes de aplicar las pestañas postizas, es recomendable que apliques una máscara de pestañas. Sí, es muy recomendable. Y en el caso de las pestañas, pues procura de que no sean tampoco tan dramáticas, sino que vayan a juego con la técnica del maquillaje de ojos. Tú las aplicas y luego simplemente vas dando acabado, colocando el dedo, pisándolas poquito a poco para que ellas se vayan adhiriendo con las pestañas naturales. Fíjate que yo realmente considero que está bastante fácil, aparte de que honestamente con esta paleta de sombra lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque tiene sombras, o sea, tiene variedad de sombras, variedad de tonos. Así que tú perfectamente puedes elegir entre sombras más claritas, sombras más oscuras. Así que facilita el trabajo porque sabes algo que nos complica a nosotros el proceso de maquillaje. Estar tomando sombra de una paleta, otra sombra de otra paleta, otra sombra de otro lugar. Ese trabajo allí definitivamente nos complica y hace que la experiencia de maquillar no sea tan trabajosa y nos demoremos tantas horas. Así que yo te digo, esta paleta de sombras está en Amazon, definitivamente sí está. Si comentas la palabra sombras, pues yo perfectamente te envío el enlace directo porque definitivamente ayuda muchísimo para lograr un maquillaje de ojos espectacular. Dime ya mismo, la palabra sombra, te envío el enlace. Coméntame, ¿acaso no te pareció que este maquillaje está súper fácil, sencillo, rápido y práctico para que perfectamente lo hagas si eres principiante? Suscríbete ya mismo al canal y recuerda, comenta la palabra sombra y te envío el enlace directo de esta paleta. Nos vemos en un próximo video.